Pero hay dos partes importantes. La primera es hacerte una biomecánica para evitar lesiones, para ir mejor colocado y para, bueno, en este caso que son bicis de larga distancia, al final se intenta llevar mejor colocación, mejor aerodinámica, etcétera. Y la otra parte luego es que cuando te haces la biomecánica y te cambian cosas, lo importante es que la biomecánica sea fiel o el papel en este caso, que son, bueno, los informes que te suelen dar de biomecánica, que todas estas cosas que te pongan a ti luego en esta bici sean reflejadas, porque hay que cambiar varias cosas. Por ejemplo, hemos cogido una bici que hay que para que veáis. Este era el manillar original de la bicicleta. Tras la biomecánica se vio que había que bajar más todavía la bicicleta, se le pusieron otros acoples, se le ha puesto otro manillar, las extensiones también se han cambiado para lograr que sea más baja. Entonces, claro, todo esto lo que hace es que, pues de lo que teníamos a lo que hay no tiene nada que ver. En este caso lo que tenemos es el informe, y con el informe nos basamos, pues yo en este caso uso un láser para, desde Pedalier, que es lo importante, desde Pedalier es donde sacamos todas las medidas para componer la bici otra vez, y ya que ha pasado por un biomecánico y las medidas las tenemos en un informe, es simplemente guiarnos del eje de Pedalier y, bueno, pues con los informes vamos sacando todas las medidas. En este caso, por ejemplo, esta biomecánica la ha realizado Jaime Menéndez de Luarca, y él lo que hace es que, bueno, como la mayoría de los biomecánicos, ¿vale?, saca las medidas de todo con la adecuación que él ha visto conveniente de cambiar de cosas, y entonces aquí están las medidas. ¿Qué pasa? Que esta bici, por ejemplo, llevaba este manillar, que veis que tiene poco que ver, con estos acoples, etcétera. Entonces ellos decidieron hacer la biomecánica así, pero claro, todo esto no estaba, hay que montarlo. ¿Qué pasa? Pues el problema que suele haber con estas cosas, que si al final esto se monta según viene y a lo loco, no tiene ningún sentido el hacer una biomecánica, o el que te gastes dinero en una biomecánica para que no adecúen esto a las medidas, como hemos dicho, que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que hacemos es, partiendo de lo que hemos hablado del eje Pedalier, ahí se tiene un nivel. Ese nivel láser cuadra perfectamente la bici, que es el eje de todas las medidas, y a partir de ahí pues se van haciendo las medidas de la bici, pues como bien se dice, midiendo, ¿vale? Vas midiendo cuánto llega al final de los apoyas, vas midiendo las barras, vas midiendo todo, y lo vas adaptando a las medidas que aquí te van poniendo. Normalmente las bicis de triatlón, el principal problema que tienen es que la gente suele tener dos ruedas, y al tener dos ruedas hay diferentes anchos, y normalmente las bicis de triatlón, pasa en esta, pasa en muchas, tienen los frenos abajo, escondidos, todo es aerodinámico, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que luego, para adaptar el freno trasero o el freno delantero, en este caso viene por fuera, pero cuando suelen venir por dentro, el problema que tienes es que los diferentes anchos hacen que haya muchos problemas de frenado con las bicis en los frenos traseros. Yo lo que veo principal en bicis de triatlón de larga distancia es que casi es una cosa que hay que hacer el hacerse una biomecánica, porque al final vas mucho tiempo acoplado en una posición que suele ser incómoda. Tiene que ser una posición aero, pero también a un profesional te tiene que ver y decirte qué aero puedes ir o qué aero no puedes ir, porque no todo el mundo puede ir de cierta forma. Luego sí es verdad que con el tiempo te suelen poner una posición y tú puedes mejorar o no mejorar, porque esto no, sobre todo no es una cosa de repente me pongo en la posición más aero y voy perfecto. Seguramente al día siguiente te duran todos los huesos. Lo lógico es que poco a poco vayas haciendo cada vez tu posición más aero, pero el problema que hay es que en una bicicleta de serie de este tipo viene todo montado muy genérico, y el problema es que
en este tipo de bicis la genérica no tiene ningún sentido, porque bueno, el acoplarte a esta bici, lo que hablábamos antes del eje de pedalier para la pedalada, tenerla en su sitio, etcétera, es que es casi, ya te digo, casi ineludible el tener que pasar por un biomecánico para que no te duelan cosas, que casi siempre, yo por lo que me dice todo el mundo, en estas bicis por la posición suelen doler. Como hemos dicho antes, a mí creo que la parte principal es el pedalier. Porque vamos a poner un ejemplo muy claro, esta bici, bueno, ahora ya está en su sitio, pero imaginaos que no estuviera en su sitio, el sillín lo has tocado, lo has movido, lo has bajado, ¿vale? Entonces el biomecánico en este informe te pone que de punta de sillín a final de acoples hay 83, miras así y dices, ah, perfecto, pero luego lo que hay que empezar, y es la parte más importante de esto, lo que hay que empezar es sabiendo dónde va este sillín, porque este sillín puede ir a +1, a -1, ¿vale? Depende de la persona. Si tú no has movido esto, no sabes dónde está, entonces lo más importante es aquí empezar a dónde está el sillín. Pues justo aquí era a 1,5 por detrás y tiene 1,5, ¿vale? Estamos bien, podemos seguir. Si eso no es así, por mucho que hagas, estás moviendo toda la bici para un lado o para otro, pero en realidad no estás haciendo el eje de la pedalada, que es lo importante, luego donde vas pedaleando. Hay una cosa que es importante, que es cuando tú te haces la biomecánica, al final tardas un tiempo en hacértela, dan pedales, estás 5 minutos dando pedales, pero al final digamos que el biomecánico y la experiencia que tengas es el que te va a decir dónde tienes que ir o dónde supuestamente deberías ir. Pero hay gente que al principio no se acaba de acoplar, va incómoda, etcétera, y empieza a tocar. Una vez que empiezas a tocar, normalmente, ¿vale? Cosas principales, por ejemplo, el sillín. El sillín es una parte muy importante, igual en bicis de carretera e incluso si no te haces una biomecánica. El sillín es una parte muy importante porque según la inclinación de sillín, tú puedes ir fatal en una bici o puedes ir súper cómodo. Y no has tenido que cambiar un sillín, simplemente le has tenido que dar la inclinación adecuada. Hay sillines como por ejemplo el Power de Specialized y algún otro sillín que ya directamente cuando tú lo compras te ponen a lo que tienes que tener. Hay una cosa bastante práctica para hacer, que es normalmente el sillín se pondría un libro encima, cualquier carpeta, un algo, ¿vale? Encima del sillín que ocupe todo el sillín, y luego hay una aplicación de móvil que, bueno, hay unas cuantas, que es un nivel. Entonces con ese nivel tú lo pones encima y normalmente, depende también los sillines, ¿vale? Porque hay sillines, pero normalmente a -3 grados para abajo suelen ir bastante bien los sillines. Y ahí, bueno, todo viene a que te pongas, sobre todo a las chicas, el problema es apoyar los isquios y no apoyes lo demás. Entonces, si tú lo llevas muy levantado, casi siempre, y sobre todo una cabra que tú tiendes a ir para adelante y apoyarte mucho más encima de la bici, si el sillín está muy levantado, al final precisamente los isquios no apoyas y claro, vienen los dolores. Sobre todo las chicas, la diferencia principal es la altura. Las chicas, hay marcas de bicis que hacen bicis para chica, pero no se acuerdan de las chicas que miden unos 60, unos 60 y poco, y hay muchas. Y hay muchas, claro, no sé, en Noruega será muy normal el chicas de unos 70, unos 80, pero aquí hay muchas chicas bajitas. ¿Qué pasa? Que en este caso mi recomendación 100% es hacerse una bici a medida. Que a priori dices, joder, eso es súper caro, pero luego en realidad no es tan caro, porque tú compras una bici, esa bici las bielas las tiene muy grandes, por lo tanto te andarías destrozando la cadera, tienes que cambiar bielas, el manillar es muy grande, tienes que cambiar manillar, etcétera, etcétera, y cuando te pones a echar cuentas, dices, joder, pero si es que una bici hecha a medida me hubiera salido bastante mejor de precio, y al final de verdad que haciendo presupuestos salen mejor de precio. Yo estoy muy acostumbrado a montar bicis pequeñas para chicas, y es que cambiarle todo. Y entonces, como hay que cambiarle todo, la mejor opción es hacer la medida. Partes de un cuadro, tiene que ser un cuadro también, no todos los cuadros valen, sobre todo para XS. A ver, las marcas tienen su estándar un poco como la ropa.
esto es una M, bueno, es una M en tu marca, en otra marca esto es una L. Pues aquí pasa igual, hay muchas bicis que, aunque te guste mucho, y ahí partiríamos al principio de todo, yo creo que es mejor, antes de comprarte una bici, hacerte la biomecánica. Tú llegarás y dirás, a ver, esta bici es la mía, vamos con 1 metro, hacemos así, y dices, no, perdona, al de la tienda le dices, no es la mía, es que la biomecánica está hecha para mí a tantos centímetros, sobre todo en personas eso, bajitas, ¿vale? Sea chico o sea chica. A mí me parece súper importante, porque al final lo que sí que me pasa mucho es que hay gente que tiene bicis grandes que no puede hacer otra cosa. Y ahí sí que pequeña puedes intentar agrandar todo, pero cuando es una bici grande, no, por mucho que acortes ya llega un momento que no puedes tirar de ningún sitio. Fallo muy común, cuando cambias ruedas, en las ruedas hay 2 muelles, y poner el muelle, lo gordo, así se va a entender enseguida, lo gordo para adentro y lo fino para afuera. En este caso, eso es un fallo que lo que hace es que das ese cachito del muelle, lo pones por encima del eje y la rueda te queda torcida. Por lo tanto, hay mucha gente de, es que no logro poner la rueda, es que me roza con el freno, sobre todo en estas bicis, como hemos hablado antes, que tienen, van justas, con un freno muy justo, entonces de repente se tuerce la rueda, ya algo pasa, y es simplemente un muelle que les da la vuelta. Por ejemplo, se compran zapatillas, vuelven a poner las calas, y de repente la biomecánica no vale para nada, porque la biomecánica va todo bien, el sillín va todo bien, voy perfecto en la bici, pero se me carga una rodilla y no se han dado cuenta que es que han puesto la cala torcida. Cosas muy simples, lo que hemos hablado del sillín, cosas simples, pero la gente aprieta mucho los pedales se aprietan un pelín, no se aprietan mucho. Ya cuando tú pedaleas es cuando lo aprietas y luego ya no pueden quitarlo. Bueno, es un poco todo eso, pero cosas fáciles, pero que hacen que no funcione una bici.